1 Corintios 10 Idolatría antes y ahora. A. El mal ejemplo de Israel. 1:1-5. Israel en el Éxodo, bendecido, con muchas experiencias espirituales. Sin embargo, ellos fueron descalificados. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Porque no quiero, hermanos, 1 Corintios 10 continúa con el tema introducido en 1 Corintios 8, y que se continúa en capítulo 9. ¿Qué deben pensar y hacer los cristianos corintios con respecto a la carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Y, en 1 Corintios 8, Pablo estableció dos principios. Primero, un ídolo realmente no es nada, y estaba bien para los cristianos de Corinto que entendieron esto actuar de acuerdo con este conocimiento, con respecto a ellos mismos. Segundo, que como cristianos, el amor es más importante para nosotros que el conocimiento. Así que aunque yo sepa que el comer carne sacrificada a un ídolo está bien para mí, si causa que mi hermano tropiece, no lo haré porque no es lo más amoroso que se puede hacer. 2. En 1 Corintios 9, Pablo mostró cuán importante es para un cristiano renunciar a sus derechos. Tal y como Pablo renunció a su derecho de ser sustentado por predicar el Evangelio, así que algunos de los cristianos corintios deben algunas veces renunciar a su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos, basados en el principio del amor hacia el hermano más débil. Al final del capítulo 9, Pablo muestra cómo un cristiano debe estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, incluso cosas buenas, por amor de ganar la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, de lo contrario seremos eliminados. 1 Corintios 9:27, en la competencia que Dios ha puesto frente a nosotros. B. No quiero que ignoréis que nuestros padres. Pablo ha estado escribiendo acerca de la necesidad de terminar lo que Dios ha puesto delante de nosotros, y cuán peligroso es no estar dispuestos a renunciar a algo que se pone en el camino a la meta. Ahora, usará la experiencia de Israel en el éxodo de Egipto para ilustrar este principio. C. Piensa en todas las bendiciones que Israel tuvo en el éxodo de Egipto. Y, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. La nube de la gloria de Sequina ensombreció a Israel a lo largo de su viaje desde Egipto a la tierra prometida. Durante el día, la nube los resguardaba del sol brutal desértico, y durante la noche, ardía como un pilar de fuego. Era un recordatorio listo y constante de la gloria y presencia de Dios. Éxodo 13, 21-22. 2. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. Todo Israel cruzó en Mar Rojo y vio el increíble poder de Dios al sostener las paredes del mar para que Israel pudiera cruzar en seco, y después la obra de Dios de regresar el agua para ahogar al ejército egipcio. Éxodo 14, 21-31. No solo fue una demostración del amor y poder de Dios, sino también una ilustración del bautismo por medio de pasar por el agua. Todo Israel se identificaba con Moisés, tal y como por pasar por el agua, un cristiano se identifica con Jesucristo. Romanos 6, 3-4. 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todo Israel fue sustentado por la milagrosa provisión de Dios de comida y bebida durante su tiempo en el desierto. Éxodo 16:35 y 17:6. Esta fue una notable muestra de amor y poder de Dios para Israel, y una preilustración de la comida y bebida espiritual que recibimos en la mesa del Señor. 1 Corintios 11, 23-26. 4. Israel incluso tuvo antiguas versiones de los sacramentos cristianos que recibimos hasta ahora: bautismo y comunión. La palabra sacramento era usada para el juramento de lealtad que los soldados de la Legión Romana hacían a su emperador. Los primeros cristianos consideraban la comunión y el bautismo como un juramento de lealtad hacia Jesucristo. V. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, Israel incluso tuvo la presencia de Jesucristo con ellos en el desierto. Aquí, al identificar la roca espiritual que los seguía, Pablo está construyendo sobre una tradición rabínica que dijo que Israel fue suplido con agua de la misma roca, por todo el desierto, una roca que los siguió.
Algunos estudiosos de la Biblia debaten si la roca siguió a Israel, o si el agua siguió a Israel, como en una corriente. El punto es el mismo: Jesucristo estaba presente con Israel en el desierto, proveyendo sus necesidades de forma milagrosa. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Pero de los más de ellos no se agradó Dios. A pesar de todas estas bendiciones y privilegios espirituales, los israelitas no agradaron a Dios en el desierto. Por todas las bendiciones, en agradecimiento, debieron haber sido más agradables a Dios, pero no lo fueron. Y, de los más de ellos, es una subestimación contundente. Solo 2 hombres de toda la generación adulta que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida: Josué y Caleb. De los más efectivamente. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. El descontento de Dios con los israelitas fue evidente porque ellos nunca entraron a la tierra prometida, sino que en lugar de ello murieron en el desierto. Por todas sus bendiciones y experiencias espirituales, ellos nunca entraron en lo que Dios realmente tenía para ellos. El punto de Pablo golpea duro. Los cristianos corintios estaban probablemente tomando todo tipo de libertades, como festines en templos paganos, tropezando a sus hermanos, pensando que estaban a salvo por sus bendiciones y sus experiencias espirituales pasadas, especialmente el bautismo y la comunión. Entonces, Pablo les advierte de tener cuidado, porque así como Israel fue bendecido y tuvo experiencias espirituales, aún así murieron, así también podrían algunos de los cristianos corintios. Y parece que los cristianos corintios supusieron que el ser hechos partícipes de las ordenanzas del Evangelio, tales como el bautismo y la cena del Señor, asegurarían su salvación. No obstante, podrían encontrarse participando de fiestas idólatras, siempre y cuando, mientras consideraran que un ídolo no es nada en el mundo. Clarke. 2, 6-10. Evitar el mal ejemplo de Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Podemos, y deberíamos, aprender del error de Israel en el desierto. ¿Cómo falló Israel? Ellos fallaron en que no pudieron decir no a sus deseos, así que nosotros no debemos codiciar cosas malas, como ellos codiciaron. Los cristianos corintios que insistieron en comer carne sacrificada a los ídolos aunque estaban guiando a otros cristianos al pecado simplemente no pudieron decir no. Ellos dijeron, la carne es muy buena, o, es una ganga. Pero no pudieron decir no por amor a Dios y a un hermano. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Israel falló en mantener su enfoque en Dios, y ellos comenzaron a entregarse a la idolatría, como en Éxodo 32, 1, 6 y Números 25, 1, 3. Algunos de los cristianos en Corinto no solo se estaban acercando mucho en su asociación con ídolos, ellos estaban haciendo un ídolo de su propio conocimiento y sus propios derechos. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Israel, en su idolatría, se rindió a la tentación de la inmoralidad sexual. Y se levantó a regocijarse, citado de Éxodo 32, 6. Es una forma elegante de clasificar la inmoralidad entre el pueblo de Israel. Sabemos que los cristianos de Corinto estaban teniendo problemas con inmoralidad sexual, 1 Corintios 6, 18-20, y el contexto de aquí nos sugiere que se conecta con su deseo egoísta de complacerse ellos mismos, expresado en insistir en su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos. Y, el verbo traducido jugar sugiere juego sexual en hebreo. Y por tanto probablemente debemos entender orgías en ebriedad. Cole, en su comentario sobre Éxodo 2, y cayeron en un día 23,000, este número presenta alguna dificultad. La cita de Éxodo 32, 6 pone el contexto aquí, y en Éxodo 32 horas y 28 minutos nos dice y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres.
Quizás fueron más los que murieron, los cuales las escrituras no registran, o fueron 20,000 mujeres que murieron a raíz del incidente del becerro de oro. Algunos piensan que Pablo se brincó a otro tiempo cuando la inmoralidad sexual de Israel durante el Éxodo trajo el juicio de Dios sobre ellos. Números 25, 9. En el pasaje de Números, se nos dice que 24,000 murieron por el juicio de Dios, pero quizás fueron 23,000 que murieron en un día. 3. ¿Qué libro tan asombroso es la Biblia? Escrita en intervalos durante un periodo de 1500 años. Cuando tales apariciones de imprecisión como esta deben aprovecharse para desacreditar su infalibilidad. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. Números 21, 4-9 describe el incidente donde, en respuesta a la queja del pueblo, Dios envió serpientes venenosas entre el pueblo. De nuevo, sus corazones quejumbrosos mostraron estar enfocados en sí mismos y más preocupados por sus propios deseos que por la gloria de Dios, los mismos problemas que causaban revuelta con los cristianos en Corinto que no renunciarían a sus derechos de comer carne sacrificada a los ídolos por amor de otro hermano. Por causa de la advertencia en 1 Corintios 10, 1-5. Parece ser que los cristianos corintios creyeron que estaban a salvo del peligro de perecer, como los israelitas fueron destruidos, por sus pasadas experiencias espirituales o logros. Pero la advertencia de Pablo dice, si le pasó a Israel, les puede pasar a ustedes. Estén en guardia. Y los cristianos corintios parecen haber considerado este asunto de comer carne sacrificada a los ídolos y con ello tropezar a su hermano como un asunto pequeño. Pablo quiere que ellos y nosotros sepamos, eso refleja un corazón egoísta, enfocado en sí mismo, el cual es el tipo de corazón que Dios destruyó entre los israelitas en el desierto. Pudo haber sido un síntoma relativamente pequeño, pero era un síntoma de una grande y peligrosa enfermedad. 3, 11-13, resumen de la lección de la historia de Israel, permanecer firmes ante la tentación. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ya que somos aquellos quienes han alcanzado los fines de los siglos, podemos y deberíamos tomar la advertencia del mal ejemplo de Israel. Tenemos una mayor responsabilidad porque podemos aprender de los errores de Israel. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para los corintios resistir la tentación de ser egoístas y centrados en sí mismos, primero deben entender que están vulnerables. El que piensa estar firme ni siquiera estará en guardia en contra de la tentación, así que fácilmente puede caer. Y la tentación opera como las rocas en el puerto. Cuando la marea es baja, todos ven el peligro y lo evitan. Pero la estrategia del diablo en la tentación es elevar la marea, para cubrir los peligros de la tentación. Después le gusta estrellarte contra las rocas cubiertas. 2. El mayor santo bajo el cielo no puede resistir más tiempo del que depende de Dios y en continua obediencia a la fe. El que cese de hacer eso caerá en pecado, y tendrá un entendimiento oscurecido y un corazón endurecido. Clarke. C. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A menudo queremos excusar circunstancias de tentación en particular como muy únicas y una excepción especial. Pero Dios nos recuerda que nuestra tentación no es única. Muchos otros hombres y mujeres de Dios han enfrentado la misma tentación o una similar, y han encontrado fortaleza en Dios para vencer la tentación. Y otros antes que tú han encontrado fortaleza en el Señor para vencer la misma tentación antes que tú y peor. Así que, tú puedes ser victorioso en la fuerza de Jesús, no en tus propias fuerzas. Peleamos con la tentación con el poder de Jesús, como la chica que explicó lo que hizo cuando Satanás vino con tentación a la puerta de su corazón. Envió a Jesús a atender la puerta. Cuando el diablo ve a Jesús, él dice, ups, lo siento, debe ser la casa equivocada. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
Dios ha prometido supervisar toda la tentación que llega a nosotros a través del mundo, la carne o el diablo. Él promete limitarla de acuerdo con nuestra capacidad de soportar, de acuerdo con nuestra capacidad mientras confiamos en Él, no en nosotros mismos. Y Satanás no destruiría en un minuto si Dios lo dejara, justo como quiso destruir a Job, Job 1, 6-12, y a Pedro, Lucas 22:31, pero Dios no se lo permitirá. Así que, como una madre que aleja a su hijo del pasillo de los dulces en una tienda, sabiendo que el niño no puede manejar la tentación, Dios nos aleja de cosas que no podemos manejar. Pero lo que podemos y no podemos manejar cambia con los años. Dará también juntamente con la tentación la salida. Dios ha prometido no solo limitar nuestra tentación, sino también proveer una salida en los tiempos de tentación. Nunca nos forzará a usar la salida, pero Él dará la salida. Queda de nuestra parte si tomamos la salida de Dios. Y la salida no es lo mismo que un simple alivio de la presión de la tentación, que algunos encuentran al ceder a la tentación. Con frecuencia hay una forma incorrecta de aliviar la tentación, y nosotros a menudo enfrentaremos las mismas tentaciones una y otra vez hasta que le mostremos a Satanás y a nuestra carne que somos capaces de soportar. 2. Barclay dice que la palabra para salida en realidad es un pase de montaña, con la idea de un ejército siendo rodeado por el enemigo, y de pronto encontrando un escape a lo seguro. No es necesariamente una salida fácil. La salida no nos lleva a un lugar donde escapamos de toda tentación, eso solo será en el cielo. La salida nos lleva al lugar donde podemos soportar. Y se nos recuerda que ser tentado no es pecado, pero entretener la tentación, o rendirte a la tentación es pecado. Cuando soportamos la tentación, Satanás seguido nos condena por ser tentados, pero si esa es una condenación de Satanás, el cristiano no necesita aceptarla. 2. En el mercado, un niño pequeño cerca de unos dulces parecía que iba a poner algunos en su bolsillo y salir por la puerta. Un empleado vio al niño por largo tiempo, y finalmente le dijo: «Parece que estás intentando tomar algunos dulces», dijo el empleado. El chico respondió: «Se equivoca, señor. Estoy intentando no hacerlo». Por ese momento, él pudo soportar. De vuelta al asunto de comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué hay de comer en el restaurante de un templo pagano? 1:14. El principio establecido: huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En el idioma original, hay un artículo antes de idolatría, literalmente diciendo la idolatría. Pablo se está refiriendo específicamente a la idolatría en los templos paganos. Aunque los cristianos corintios podrían tener la libertad de comprar carne en la carnicería del templo pagano y prepararla en sus propios hogares, ellos deberían huir de la idolatría con respecto al restaurante del templo pagano. Utilizando el ejemplo de Israel en su periodo de idolatría, Pablo les dice a los corintios que no participen en las cenas servidas en el templo pagano. 2:15-22. La razón: lo que entra en el templo pagano no es tan inocente como parece ser. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne: ¿los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Como a sensatos os hablo, ya que los corintios tendían a enorgullecerse de su sabiduría, Pablo los desafía si son realmente sensatos para considerar lo que él dice aquí. La copa de bendición: ¿los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar?
El punto de Pablo puede parecer obscuro para nosotros, pero era claro para alguien de esa cultura antigua. Justo como la práctica cristiana de la comunión habla de unidad y comunidad con Jesús, por lo que estos banquetes paganos, ofrecidos en honor a ídolos, hablan de unidad con demonios que se aprovechan de alabanza mal dirigida. Comer en un banquete del templo pagano era tener comunión en el altar de ídolos. Y la palabra partícipes es la misma palabra, koinonie, para comunión en 1 Corintios 10:16 y partícipes en 1 Corintios 10:20. 2. En el pensamiento de esa parte del mundo antiguo, comer en la misma mesa que alguien indicaba amistad y comunión con esa persona. Ya que comieron de un solo pan, eso los hizo un cuerpo, porque ustedes compartieron la misma comida en la misma mesa. Por tanto, comer en la mesa de un restaurante del templo pagano no era tan inocente como parecía. 3. La copa de bendición fue la última copa presentada en la ceremonia judía de la Pascua. Esta fue la copa que Jesús bendijo en la última cena, y la que se interpreta como el nuevo pacto en mi sangre. Cuando los primeros cristianos tomaron la comunión, estaban conscientes de su conexión con la Pascua, y con la última cena de Jesús con sus discípulos. Sé que digo, pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. A los demonios los sacrifican. Pablo ya ha reconocido que un ídolo nada es en el mundo. 1 Corintios 8:4. ¿Ahora está diciendo que los ídolos son en realidad demonios? No, pero está diciendo que los espíritus demoníacos se aprovechan de la alabanza a ídolos para engañar, esclavizar a la gente. Sin saberlo, los adoradores de ídolos están glorificando a demonios en su sacrificio. D. Cuando Pablo habla de la mesa del Señor, él usa el término para contrastarlo con mesas usadas para las comidas a un ídolo pagano. Una invitación a tales comidas, decía Chairemón, te invita a una comida a la mesa del Señor Serapis en el templo de Serapis, mañana el 15 de las 9 en adelante. Si eso significa algo de comer en la mesa del Señor, entonces significa algo de comer en la mesa de los demonios. Y los católicos romanos han usado este pasaje para apoyar la idea de la misa como un sacrificio por los pecados. Pero es adentrarse mucho en el texto decir que la comida cristiana, la comunión, debe ser un sacrificio. ¿Cómo se afirma que es en la misa? Porque es comparado con la comida conectada con sacrificios paganos y sacrificios judíos. El énfasis, y la similitud aquí, es la comida, no el sacrificio. Puede haber dos ideas de los corintios que Pablo intenta contestar. Y los cristianos corintios estaban pensando, ya que un ídolo no es real, no importa lo que comamos, ni dónde lo comamos. Pablo responde estando de acuerdo en que un ídolo en sí mismo no es nada, 1 Corintios 8:4, pero ahora explica que los demonios se aprovechan de la ignorancia y su adoración egoísta. 2. Los cristianos corintios estaban pensando, mientras participemos en la mesa del Señor, estamos a salvo en Él. Pablo responde que están deshonrando la mesa del Señor cuando están en comunión con ídolos. F. La comunión inconsciente de algunos de los cristianos corintios con demonios, al participar en las cenas en los templos paganos, provocará a celos al Señor. Él tiene el derecho sobre nuestra adoración, y tiene el derecho de ofenderse si le damos nuestra comunión a demonios. Y no importa que los cristianos corintios no pretendían adorar demonios en fiestas paganas en templos paganos. Si un hombre pone su mano en el fuego, no importa si él pretende quemarse o no. Él se quemará de todas formas. 2. Si un hombre sale con una mujer, y se ponen serios acerca de su relación, ¿qué pasará si él toma el mismo tipo de relación con otra mujer? ¿Qué pensará la primera mujer? ¿Por qué el hombre no puede decir, bueno, aún te pongo atención? ¿Somos más fuertes que él? Los cristianos corintios reclamaban su derecho de comer en los templos paganos porque eran cristianos tan fuertes. ¿Pero son más fuertes que Dios? C. De regreso al asunto de comer sacrificada a los ídolos, ¿qué hay de comer la misma carne en cualquier otro lugar? 1. 23-24, un principio fundamental. No solo eviten lo que es dañino, busquen lo que es bueno. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Los cristianos corintios
con su enfoque en sus propios derechos y su propio conocimiento, solo se preguntaban una cosa: ¿en qué me daña a mí? En lugar de solo preguntar eso, necesitaban también preguntar: ¿qué tan bueno es esto? ¿Puede ser esto para mí? Y, solo porque algo es permitido no significa que es benéfico. Los corintios no estaban buscando las cosas convenientes o las cosas que edifican. Esencialmente, en lugar de querer avanzar con Jesús tanto como pudieran, querían saber cuánto podían librarse y seguir siendo cristianos. Ese es el enfoque equivocado. B. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Además, los cristianos corintios se preguntaban una cosa: ¿en qué me daña a mí? Ellos no consideraron cómo sus acciones estaban dañando a otros. Y, solo porque algo esté bien para mí no significa que debería hacerlo. Mis propios derechos o lo que sé que está permitido para mí mismo no son los estándares por los cuales juzgo mi conducta. Debo considerar que es lo más amoroso hacia mis hermanos y hermanas en Jesús. 2. 25 a 30. Reglas generales prácticas. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? A. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, como puede decir esto Pablo, a la luz de lo que dijo en 1 Corintios 10, 20-21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? Simplemente porque la carne misma no está infectada por demonios y puede por lo tanto ser comida. La advertencia de Pablo en 1 Corintios 10, 15-22 tiene que ver con la atmósfera de comunión con demonios en el templo pagano, la cual debe ser evitada, no la comida en sí. Y los sacrificios perdieron su carácter religioso cuando se vendían en la carnicería, así que estaba permitido comer carne que pudo haber sido sacrificada a un ídolo en una mesa privada. B. Sin preguntar nada, en la carnicería, algo de la carne fue sacrificada a los ídolos, y alguna no. Pablo dice: si tú no serás partícipe en la atmósfera del templo pagano, la carne en sí no importa. Ni siquiera preguntes, y no te molestará. Y esto está dirigido hacia aquellos corintios cristianos que estaban habituados hasta aquí a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. 1 Corintios 8:7. Pablo dice: ni siquiera preguntes. 2. Que si alguno de los hermanos con una conciencia débil objeta, diciendo: espera un momento. Esa carne fue sacrificada a un ídolo. Pablo responde citando: de Jehová es la tierra y su plenitud, Salmos 24:1. La vaca pertenecía al Señor cuando estaba en pie, y pertenece al Señor ahora que está en el asador. La comida no era el problema, la atmósfera de adoración a ídolos lo era. 3. Esta cita de Salmos 24:1 era usada como una bendición judía en la hora de los alimentos. Pablo está diciendo que también aplica a esta comida. C. Si algún incrédulo os invita, de todo lo que se os ponga delante comed. Si un incrédulo te invita a comer, no entres en un debate con ellos acerca de la carne. No preguntes, y no te molestará. Y dese cuenta de que Pablo no prohíbe socializar con no cristianos, solo la comida de comunión en los templos paganos. D. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Aquí, Pablo tiene en mente el entorno donde un cristiano es advertido acerca de la comida por su anfitrión incrédulo, o un anfitrión cristiano con una conciencia sensible. En ese caso, es claro que la persona piensa que está mal para los cristianos participar de carne sacrificada a los ídolos, así que no lo comas por amor de la conciencia, no la tuya, sino la del otro. Y si yo con agradecimiento participo, esto es,
si puedo comer con una conciencia limpia, ni ofender la conciencia de alguien más porque he de ser censurado, dado que la comida en sí no es el problema. Nadie debería juzgar a otro cristiano que puede comer carne sacrificada a los ídolos, siempre que ellas no atenten contra su propia conciencia o la de alguien más. Y puede parecer que Pablo está siendo inconsistente, pero él está siendo muy consistente de acuerdo con un principio: libertad dentro de los límites del amor. 3. 31 a 33, principio conclusivo: hacedlo todo para la gloria de Dios. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito de nuestras vidas no es ver cuánto nos podemos alejar y seguir siendo cristianos. En vez de eso, es glorificar a Dios. Si los cristianos de Corinto hubieran mantenido este principio en mente desde el inicio del asunto, cuanto más fácil hubiera sido todo. B. No seáis tropiezo. Un tropiezo es una ocasión para tropezar, de llevar a alguien al pecado. Pablo está diciendo que ninguna de nuestras actitudes debería llevar a otro a pecar. Y Pablo no está hablando acerca de ofender el legalismo de otros, algo para lo que él no era tímido para hacer. Gálatas 5, 11-12. C. El deseo de Pablo con respecto a los hombres era para que sean salvos, con más frecuencia de la que pensamos. Una conducta baja en la vida cristiana está conectada a una pequeña preocupación por los perdidos. La preocupación de Pablo no era no procurando su propio beneficio, sino que todos que sean salvos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.